TELDEDUE, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Tutoría de Desarrollo de Tesis 1. Estimados alumnos, el día de hoy vamos a hacer mención del análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Existen bastantes confusiones en la persona en cuanto al tema del análisis que se va a desarrollar en un trabajo de investigación. Veamos al respecto. El análisis involucra tener que desarrollar medidas previas. Cuando nos encontramos frente a un tema de análisis cualitativo y cuantitativo, tenemos que tener en cuenta que vamos a realizar el acto del recojo de información. Pero no cualquier tipo de información, ni tampoco una información muy reducida, sino que esta tiene que ser una información suficiente para que se pueda proceder al acto de selección, de ordenación, de procesamientos y de análisis de la información. Recordemos también que el instrumento que corresponde al tema de análisis está vinculado con el tema de la encuesta, que sigue un análisis de tipo cuantitativo, pero también está vinculado con el tema de la entrevista, la cual corresponde a un análisis cualitativo. Sobre el primer aspecto, en el tema de la encuesta, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la encuesta obedece a programas estadísticos y en consecuencia tenemos que realizar todo este acto de procesamiento, de selección, de análisis a la información. Caso contrario, sucede con el tema de la entrevista, porque en el tema de la entrevista el análisis será de aspecto cualitativo y el investigador tendrá que realizar el método solamente de análisis sobre un grupo muy reducido, muy selecto de gente especializada. Analicemos al respecto. Un análisis cuantitativo está vinculado con el tener que codificar las preguntas. ¿Por qué? Porque sucede que en el tema de las encuestas no nos podemos dirigir a un universo poblacional, es muy amplio. En consecuencia, tenemos que dirigirnos hacia una muestra. Una muestra es una cantidad representativa de personas, una cantidad bastante considerable y en consecuencia no vamos a poder utilizar el método de análisis. Tenemos que utilizar paquetes, programas estadísticos y en ese sentido tenemos que proceder a la codificación de las preguntas para posteriormente analizarlas. Además también con el uso de codificaciones se va a poder efectivizar los símbolos, los números para que nos sea más sencillo. También tenemos que tener en cuenta que de no codificarse la información, esta nos puede servir para medir la cantidad de respuestas, pero no vamos a poder desarrollar el acto del análisis y nos es de suma importancia el poder hacerlo. Entonces, la información se debe sintetizar, además se debe codificar y se debe preparar para efectos de que el investigador esté en condiciones de examinar e interpretar y al final de toda esa elaboración pueda emitir conclusiones. Recordemos que estos programas que se utilizan involucra el acto de la interpretación. Recordemos que este programa involucra el poder establecer la hipótesis inclinada a favor o en contra de la posición que tuvo este investigador. En cuanto al otro método que está vinculado con el método cualitativo, en este método no se van a utilizar codificaciones de preguntas, solo se procederá a efectuar el análisis que será de pregunta por pregunta. Este análisis involucra un análisis de tipo preliminar, un análisis de tipo intermedio y un análisis de tipo final. ¿Qué sucede en el caso de estos tipos de análisis? Cuando nos encontramos frente a un análisis inicial, vamos a recién poder estar estableciendo cuáles son esas posiciones que va marcando la persona entrevistada. Sin embargo, cuando llegamos al análisis intermedio, ya estamos estableciendo inclinaciones a favor o en contra de las hipótesis que planteó el investigador. Al final, en el análisis final, ya el investigador podrá advertir cuál es la inclinación propiamente de las personas que han sido entrevistadas.
Recordemos que los entrevistados son personas especializadas y nos están brindando grandes aportes en el tema de investigación. Obviamente que este análisis en el tema de entrevistas no es definitorio, ¿cierto? Porque el investigador utiliza una serie de instrumentos, una serie de técnicas para llegar al tema de la contrastación de hipótesis. Entonces, es importante tener en cuenta que el análisis se realiza utilizando las variables. Sea un análisis cuantitativo o sea un análisis cualitativo, siempre se va a dar uso a las variables. Las variables permiten poder construir justamente estos instrumentos. En el caso de la encuesta, a través del cuestionario. En el caso de la entrevista, a través de la guía de entrevistas. Entonces, aquí hay dos aspectos diferentes y marcados. Por un lado tenemos el paquete estadístico y por otro lado tenemos el análisis al cuestionario que tiene que desarrollar el investigador. Bien, estos métodos de identificación que aplica está vinculado a dos aspectos, pero puede surgir un aspecto que va vinculado o unido a estos dos. ¿Cuáles son estos prioritarios? Uno me refiero al tema de la cualificación, el otro está en cuanto al tema del cuantitativo y la mixtura de ambos, el semi-cuantitativo. En el caso del cualitativo nos orientamos por el tema de la opinión de expertos. Hay una autonominación y hay una nominación. En el caso del cuantitativo, el investigador se orienta por el tema de los datos, el programa estadístico, recuerden ustedes, que pueden ser primarios y que pueden ser relacionables. Esto no acorta la posibilidad del investigador de que pueda realizar una mixtura, es decir, un semi-cuantitativo. Puede utilizarlo porque la investigación se va a ver más enriquecida. Mientras mayores instrumentos se utilicen, el trabajo de investigación tendrá una mayor calidad, tendrá un mayor sustento. Ahora bien, tenemos necesariamente que mencionar, una vez establecido que puede haber una mixtura, tenemos que mencionar que hay un procedimiento que se tiene que seguir cuando tomamos el análisis cuantitativo. ¿Cuál es este procedimiento? La primera fase involucra la selección del programa estadístico. El investigador debe estar en condiciones de establecer qué programa estadístico va a utilizar para su trabajo de investigación. Aquí no hay una suerte de imposición, es el investigador el que decide cuál será el programa estadístico a utilizar. La segunda fase vincula a lo que se denomina la ejecución del programa estadístico. Una vez escogido el programa estadístico, se debe hacer uso del mismo, previo captación de la información que se ha requerido, en este caso de la muestra que el investigador decidió analizar. Tercero, explorar datos, analizarlos y visualizarlos. Necesariamente los datos recogidos tienen que ser separados, tienen que ser disgregados, pero previo a ello hay que hacer una evaluación. La cuarta fase, evaluar la confiabilidad y la validez del instrumento logrado. Se entiende que la muestra que ha sido lanzada debe ser en función a lo que se delimitó en el trabajo de investigación. En la delimitación social aparece hacia qué personas, hacia qué sector se va a dirigir el investigador. En consecuencia, es bueno evaluar si es que realmente se está produciendo ese hecho. Por ejemplo, si en la delimitación se estableció que está dirigida a magistrados, que está dirigido a docentes y que está dirigido a abogados, debe entenderse que este instrumento de la encuesta se ha realizado a estas personas. De esta manera estamos estableciendo que el instrumento utilizado ha sido confiable y ha seguido la orientación metodológica y de planteamiento indicado. Viene la quinta fase. La quinta fase involucra el tener que analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. Este aspecto nos lleva a tener que corroborar la información, la posición que tuvo el investigador o en su defecto tener que afirmar que lo que planteó el investigador como hipótesis no era lo acertado. Tenemos que entrar a esta fase de análisis y tenemos que aceptar si realmente se produjo o no se produjo una contrastación de la hipótesis. Fase sexta.
involucra el tener que realizar un análisis adicional, es decir, qué aportes se han obtenido, porque el asunto no solamente es contrastar la hipótesis, sino también saber qué aportes se dieron a través de este instrumento utilizado. Y la séptima fase involucra el tener que preparar los resultados. Es la parte final del uso de todo este programa estadístico. Los procedimientos que se siguen en el caso del análisis cualitativo son diferentes. Recordemos que este se guía por el tema de las entrevistas. Aquí hay un análisis preliminar. En el análisis preliminar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Implica el hecho de tener que conocer propiamente el tema que se está investigando. Tenemos que tener un dominio sobre este tema para poder llegar a preguntas adecuadas, para poder llegar al nivel de la persona al cual nos estamos dirigiendo. Es una persona experta en el tema y en consecuencia tenemos que también tener un dominio sobre este tema. Hay que identificar los patrones, hay que tener temas vinculados obviamente a este trabajo que se está desarrollando, hay que elaborar tipologías, hay que revisar bibliografía, hay que desarrollar categorías y nuevas proposiciones de ser el caso. En el análisis intermedio, aquí se tiene que codificar el material, se tiene además que procesar la codificación y se tiene que realizar en 3 etapas. Una etapa descriptiva, una etapa relacional y una etapa de selección. Al final, corresponde a un análisis global. En este análisis global se va a desarrollar lo que se denomina la teorización y la contextualización como componente de análisis final. Lo que significa, en términos sencillos, el tener que dar un balance de todo lo abordado, de todo lo aportado por los entrevistados. ¿Cuáles entonces serían estos objetivos que busca el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo? El objetivo, en el caso del análisis cuantitativo y cualitativo, es llegar a contrastar las hipótesis que han sido formuladas por el investigador. Recordemos que estas son respuestas probables y que requieren de ser contrastadas. La contrastación solamente se da a través de estos análisis, cuantitativo, cualitativo. Bien, como conclusiones entonces podemos establecer lo siguiente. Primero, que queda establecido que el análisis cuantitativo y cualitativo tienen como propósito el poder contrastar las hipótesis que han sido planteadas por el investigador y que necesariamente requieren ser corroboradas. El análisis cuantitativo y cualitativo permite justamente el poder realizar ese acto de contrastación. Segundo, que el procedimiento que se sigue a través de un análisis cualitativo es específico. Es específico porque solo utiliza el método de análisis. Es específico porque solo se da en función a las respuestas que ha brindado el entrevistado. Respuestas que pueden ayudar a contrastar las hipótesis planteadas, pero que también pueden brindar una solución mejor a lo que planteó el investigador. Al ser estas personas expertas, nos pueden dar un acto de aportación. Esa aportación debe ser recepcionada en la investigación y debe ser insertada y colocada por el investigador. Las orientaciones que nos brinden los expertos son de suma importancia. En el caso de los procedimientos que sigue el análisis cuantitativo, tenemos que advertir que estos son amplios, que estos son secuenciales, que estos obedecen a una muestra considerable de gente que no necesariamente es experta, pero que está vinculado estrechamente con el tema de investigación. Entonces, necesariamente el uso de la estadística nos va a llevar a establecer balances que también nos van a permitir contrastar las hipótesis que se ha planteado en un trabajo de investigación. Mis señores, agradezco el poder haber disertado sobre este tema de sumo interés. Espero haya sido de utilidad. Gracias.